Sesión ordinaria de la segunda sala del Tribunal Constitucional, martes 28 de julio de 2020. Alegatos de admisibilidad, roles 8892 y 8965. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la expresión, comillas, en forma absoluta, contenida en el artículo 9, inciso 2 de la Ley 21.226, que establece un régimen jurídico de excepción para procesos judiciales en las audiencias y actuaciones judiciales y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile. Tiene la palabra el relator, don Lino Rifo. Muchas gracias, señora presidenta. Certifico que la sesión se integra de manera remota por la ministra señora Abram, presidenta, y los ministros señores García, Letelier, Pozo y Fernández. Por resolución de la segunda sala de esta magistratura constitucional de fecha 21 de julio del presente año, se llamó a las partes a alegar en autos para resolver acerca de la admisibilidad de los requerimientos de inaplicabilidad presentados. En ambos niveles se cuestiona el equivalente precepto contemplado en la ley que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile. Dicha disposición establece que en causas regidas por procedimientos del Código Procesal Penal y Código de Procedimiento Penal en los que hubiere persona privada de libertad, solo se podrá solicitar suspensión de audiencia cuando el impedimento obstaculice en forma absoluta que alguna de las partes o intervinientes pueda ejercer las facultades que la ley otorga. Plantea la requerente un conflicto constitucional al respecto, aduciendo dificultades insalvables para el ejercicio del derecho a la defensa en procesos penales adversariales, en cuanto a la judicatura ordinaria ha resuelto en ambos casos la realización de la audiencia de juicio oral de manera remota. Ello precisamente en virtud del precepto acá cuestionado, que exige impedimento absoluto de facultades para suspensión de audiencias. Al enfrentar juicios penales de manera remota, sostienen, no pueden enfrentar imputaciones penales en plenitud de sus condiciones, vulnerándose así los artículos 19, numeral 2 y 3. En el primero de los casos, el requerente se encuentra acusado por la comisión de un delito de tráfico de drogas, arriesgando una sanción penal de hasta 8 años de presidio mayor en su grado mínimo. Fijada fecha de juicio para el 14 de julio del presente año, el proceso se encuentra suspendido por orden de esta magistratura. A su vez, en la causa rol 8965, el requerente se encuentra acusado por el delito de robo en lugar habitado. Fijada fecha de juicio para el 20 de julio del presente año, en dicha audiencia se fijó nueva fecha para realización del mismo para el 22 de septiembre de igual año. Ambas requerentes estiman cumplidos los requisitos legales para declaración de admisibilidad por la sala, fundándose en ambos casos de manera plausible el conflicto constitucional planteado en relación a los artículos 19, numeral 2 y 3 de la Constitución, según antes se ha referido. El Ministerio Público ha evacuado traslado en ambos casos, según consta a fojas 380 y 39 respectivamente, abogando por la declaración de inadmisibilidad de los libelos. Ello en razón de argumentaciones similares. En primer lugar, sostiene que concurre la causal de falta de fundamento plausible recogida en el artículo 84, numeral 6 de la Ley Orgánica de esta magistratura. Señala que ninguna relación tiene el precepto objetado con las condiciones en que la audiencia de juicio oral se llevará a cabo, que es aquello a lo que apunta el requerimiento, cuestionando así la posibilidad de realizar audiencias por vías remotas y no la existencia de impedimentos para realizar la audiencia. Añade que la autorización para realizar audiencias remotas está además en el artículo 10 de la misma ley, que obliga a tomar todas las medidas necesarias que aseguren las condiciones para cumplimiento de las garantías judiciales del proceso, correspondiendo el control de aquello a los tribunales ordinarios. En segundo lugar, señala que concurre la causal del artículo 84, numeral 5 de la Ley Orgánica Constitucional de esta magistratura. La norma no tiene carácter decisorio litis, en cuanto es el artículo 10 de igual ley, antes referida, el que reglamenta la posibilidad de realización de audiencias remotas, no así el precepto en cuestión. En ambas causas, la Defensoría Penal Pública ha acompañado informe en Derecho evacuado por el doctor en Derecho y profesor Juan Ignacio Piña Roquefort, en el que se concluye que el estándar de suspensión establecido por el inciso 2 del artículo 9 de la Ley 21.226 no satisface las exigencias del debido proceso, pues permite que se realicen audiencias o vistas de causas, aunque los intervinientes deban soportar impedimentos muy intensos, pero no absolutos en el ejercicio de sus derechos procesales. Finalizo señalando, señora presidenta, que se ha anotado la Defensoría Penal Pública para estos alegatos y así también el Ministerio Público. Gracias. Por la parte requerente en ambos casos, y hasta por 10 minutos,
Tiene la palabra don Sebastián Undurraga del Río. Muchas gracias, señora presidenta. Como cuestión preliminar, solicito, si es posible, extender mis alegatos un par de minutos más en la medida en que son dos causas bastante complejas, su señoría. Por supuesto. Muchas gracias, señora presidenta. Con su autorización y la venia de este excelentísimo tribunal, alega la Defensoría Penal Pública en representación de don Carlos Cárcamo y don José Luis Molina. En ambos casos solicitamos se declaren admisibles los requerimientos de inaplicabilidad impetrados en contra del artículo 9º, inciso 2 de la ley 21.226, en la medida en que estimamos que la aplicación en estos dos casos concretos del precepto legal impugnado infringe lo dispuesto en los artículos 19 número 2 y 19 número 3, incisos 2 y 3 de la Constitución Política de la República. Tal como se acaba de señalar de forma muy precisa en la relación, en el caso bajo el rol 8892, la causa seguida en contra del señor Carlos Cárcamo, se encuentra fijada una audiencia de juicio oral que ya inició, fue suspendida durante su realización mediante resolución de esta excelentísima magistratura. En esta causa todavía no se ha rendido la prueba. En esta causa, la acusación fiscal solicita se le imponga a mi representado una pena de 8 años de presidio mayor por un delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la medida en que fue sorprendido portando aproximadamente 2 kilos de pasta base de cocaína. La teoría del caso de la defensa penal pública en esta causa en particular dice en relación con una teoría derechamente contradictoria, una teoría del caso derechamente confrontacional que implica necesariamente el ejercicio correcto del contraexamen de los testigos de cargo del Ministerio Público, que en este caso son funcionarios policiales que van a declarar desde un tribunal oral en lo penal distinto al tribunal oral en lo penal en el que se va a estar llevando a cabo el juicio por algunos de los intervinientes de forma presencial. Es decir, la prueba de cargo va a ser evacuada a través de videoconferencia desde un tribunal distinto. Y en el segundo caso, señoría excelentísima, en el caso del señor José Luis Molina, bajo el rol 8965, se encuentra suspendida la audiencia de juicio oral ante el Tribunal Oral en lo penal de Los Ángeles. En esta causa, el Ministerio Público solicita se le imponga a mi representado una pena de 8 años de presidio mayor por la comisión de un delito de robo en lugar habitado, grado de desarrollo frustrado. La teoría del caso de la defensa en este caso dice en relación con alegaciones de inimputabilidad o imputabilidad disminuida de este interviniente acusado y respecto al cual se solicita una pena de 8 años. Y para eso, la teoría del caso de la defensa implica rendir prueba de descargo. Y esta prueba de descargo consiste en la declaración de 3 peritos que van a dar cuenta de la plausibilidad o no respecto de la tesis de la defensa de que este imputado es eventualmente inimputable o goza de imputabilidad disminuida. Y por otro lado, la teoría de la defensa supone la declaración del acusado en esta causa para efecto de que el tribunal pueda presenciar derechamente si es que a su juicio el imputado tiene o no rasgos de imputabilidad disminuida. Esa es la teoría del caso de la defensa en esta segunda causa y para ello es necesario que declare el imputado y también que se rinda prueba pericial de descargo. ¿Qué tienen en común estos dos casos? Que tanto aquel que se sigue en el Tribunal Oral de Los Ángeles como aquel que se sigue en el Tribunal Oral de Concepción implican que los imputados, mis representados, en estos dos casos van a tener que declarar y presenciar la audiencia de su propio juicio oral desde el recinto penitenciario en el cual se encuentran cumpliendo condena y bajo la medida cautelar de prisión preventiva respectivamente. Recinto penitenciario que se encuentra a varias decenas de kilómetros del Tribunal Oral en lo penal donde se va a estar llevando a cabo el juicio oral donde arriesgan la imposición de una condena de 8 años de presidio. En estas causas, en las dos, se ha intentado suspender la realización de la audiencia de juicio oral a través de videoconferencia mediante todas las incidencias que el proceso penal en etapa de juicio oral contempla. Y para ello hemos planteado una serie de incidentes y todos han sido rechazados por el Tribunal Oral en lo penal. Y en la medida en que estos incidentes no están sujetos a la posibilidad del recurso de apelación, no pueden ser controlados por un tribunal colegiado de rango superior.
Y en segundo lugar, como medio extraordinario para tratar de impugnar la realización de estas audiencias de juicio oral, en ambas causas interpusimos acciones constitucionales de amparo. En una de ellas, esta fue resuelta derechamente por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, en rol 137 de este año, y en una segunda causa se interpuso la misma acción constitucional de amparo ante la Corte de Apelaciones de Concepción, y luego esta resolución fue apelada y fallada por la Excelentísima Corte Suprema en el rol 72.056 de este año 2020. Lo relevante es que en ambas causas, tanto la Corte de Apelaciones de Concepción como la Excelentísima Corte Suprema, rechazan estas acciones constitucionales sin entrar derechamente en el fondo del asunto, señalando que la solicitud que en definitiva se realiza por parte de la Defensoría Penal Pública no es una de aquellas contempladas en el artículo 21 de la Constitución, y por lo tanto las Cortes no se pronuncian respecto del fondo de esas acciones constitucionales de amparo. En esa medida, excelentísimo tribunal, estos casos son bastante análogos. En estos dos casos existen impedimentos, aunque no sean absolutos, para efecto de que la defensa pueda ejercer las facultades que el Código Procesal Penal le otorga en el marco del desarrollo de una audiencia de juicio oral. Y estos impedimentos, a juicio de la Defensoría Penal Pública, son derechamente incompatibles con la vigencia de un Estado constitucional de derecho respetuoso del debido proceso y de la igualdad ante la ley. ¿Y cuáles son las facultades legales que a la defensa se le impiden ejercer correctamente a través de la realización de una audiencia de esta naturaleza? En primer lugar, que el imputado pueda estar constantemente asesorado por su abogado defensor, en la medida en que el abogado defensor va a estar compareciendo a través de videoconferencia desde un lugar distinto al lugar en el cual va a estar situado el imputado presenciando su juicio. En esa medida nos estamos ya a lo que ha resuelto el Tribunal Supremo Español en rol 3116 del año 2005, cuando decretó que es derechamente incompatible con la vigencia del derecho de defensa el hecho de que los imputados comparezcan a su audiencia de juicio a través de videoconferencia, y especialmente si es que es desde un lugar distinto al lugar en el cual se encuentra su abogado o abogada defensor o defensor. En segundo lugar, excelentísimo tribunal, entendemos que realizar una audiencia en estas condiciones no permite rendir adecuadamente la prueba de descargo. Esta tiene que ser efectiva, especialmente en el caso del señor Molina, donde los peritos, que son la prueba de cargo, deben declarar frente al tribunal y exponer las conclusiones de sus informes periciales en relación a la teoría del caso de la defensa, en este caso, una imputabilidad disminuida. En tercer lugar, excelentísimo tribunal, el imputado debe estar en condiciones óptimas para poder prestar su declaración ante el tribunal, y el tribunal debe ser capaz de apreciar físicamente y derechamente la declaración del imputado, la comunicación que evacúa el imputado. Y esta comunicación no se satisface exclusivamente cuando el tribunal simplemente está escuchando lo que el imputado dice en la declaración. Y finalmente, su señoría excelentísima, y esto nos parece lo más relevante, la facultad legal que tiene la defensa para controlar la prueba de cargo, se ve derechamente amagada si es que una audiencia de juicio oral se realiza a través de videoconferencia. Y en este apátrite, señoría excelentísima, nos parece relevante señalar que la posibilidad más efectiva de descubrir la verdad procesal en el marco de una audiencia de juicio oral es el contraexamen. Las posibilidades que tiene la defensa de controlar las declaraciones de los testigos y peritos de cargo. Y en particular, el Código Procesal Penal contempla una serie de facultades legales que autorizan a la defensa a controlar esta prueba de cargo, en particular aquella prevista en el artículo 332 del Código Procesal Penal, que permite enfrentar a los testigos con sus declaraciones anteriores en etapa investigativa. Y estas facultades que la ley le otorga a la defensa se ven derechamente amagadas al realizarse una audiencia de juicio oral a través de videoconferencia. El derecho de confrontación de la prueba de cargo no satisface un estándar constitucional si es que la audiencia se realiza de esta forma. Así lo ha fallado en reiterada jurisprudencia también la Corte Suprema de los Estados Unidos, siendo su último pronunciamiento aquel en el caso Crawford versus Washington en el año 2004. Entonces, en resumen, excelentísimo tribunal, nos parece
que el ejercicio de las facultades legalmente consagradas son la manifestación más pura de los principios que rigen todo el proceso penal, y especialmente la etapa de juicio oral. El principio de oralidad, el principio de inmediación, el contradictorio y la igualdad de armas en el marco de la audiencia del juicio oral. Y nos parece, excelentísimo tribunal, que el respeto irrestricto a estos principios del juicio oral es en definitiva lo que materializa el debido proceso y el derecho de defensa en una audiencia de juicio oral. Y lo único que permite afirmar a juicio de la Defensoría Penal Pública que se satisfacen las exigencias constitucionales de un Estado democrático y constitucional de derecho en el contexto del desarrollo de la audiencia de juicio oral es el respeto irrestricto a estos principios. Y en estos casos, su señoría excelentísima, en los dos casos existen impedimentos reales y sumamente intensos que impiden que la defensa lleve a cabo las facultades que la ley le otorga. Y eso amaga y atenta derechamente contra estos principios y atenta derechamente contra el artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República. Y lo más relevante, señoría excelentísima, a propósito del precepto legal impugnado, es que esta exigencia de que los impedimentos sean de carácter absoluto se le exigen solo a las personas que se encuentran privadas de su libertad. Y esa exigencia, señoría excelentísima, respecto de un grupo sumamente vulnerable como lo ha declarado en reiteradas ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de hecho, siendo el último pronunciamiento de este organismo internacional, el evacuado el día de ayer, bajo la resolución 4 del año 2020, entendemos que se está estableciendo un requisito sumamente intenso para un grupo de personas extremadamente vulnerables que no satisfacen el estándar constitucional del debido proceso. Y evidentemente estos impedimentos para ejercer las facultades legales que el Código Procesal Penal le otorga a la defensa vienen dados por la realización de una audiencia de juicio oral a través de videoconferencia. Y sin perjuicio de que ninguno de estos impedimentos sea de carácter absoluto, cada uno de estos impedimentos sumamente intensos vulnera derechamente el núcleo esencial del debido proceso y del derecho de defensa. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, nos parece que supeditar la posibilidad de suspender una audiencia de juicio oral que se va a realizar a través de videoconferencia a que exista un impedimento de carácter absoluto, simplemente no es compatible con la Constitución Política de la República. Esta conclusión, su señoría excelentísima, ha sido ratificada por el informe en derecho que hemos acompañado. Y este es el primer motivo por el cual estimamos que este requerimiento de inaplicabilidad debe ser declarado derechamente admisible. El segundo motivo, su señoría excelentísima, se identifica con la consecuencia que se sigue cuando se aplica sin más el precepto legal que impugnar. Y en consecuencia no se da lugar a la suspensión de esta audiencia de juicio oral por no existir un impedimento que sea de carácter absoluto para que la defensa pueda ejercer las facultades que la ley le otorga. ¿Y cuál es esta consecuencia? Es bastante obvia, excelentísimo tribunal. La consecuencia es que se va a llevar a cabo una audiencia de juicio oral a través de videoconferencia. Y una audiencia de juicio oral que se realiza por videoconferencia tiene dos características. La primera es que la defensa la enfrenta con sus facultades legales derechamente limitadas. Y la segunda característica es que mis representados van a enfrentar un juicio oral cuyas reglas no están revestidas de legitimidad democrática. Y lo anterior lo afirmamos porque van a ser juzgados en base a reglas procedimentales que no se ajustan al principio de reserva legal y por lo tanto transgreden derechamente la Constitución Política de la República. Y eso implica que mis representados no son iguales ante la ley y que se vulnera también lo dispuesto en el artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República. Como bien sabe este excelentísimo tribunal, la ley 21.226 se dicta para efecto de que los tribunales de justicia puedan hacer frente a los embates de la crisis sanitaria y a los embates derivados del estado de excepción constitucional producto de la crisis sanitaria que vive nuestro país. Y en este contexto, la ley 21.226 autorizó a que los tribunales de justicia suspendan audiencias, actuaciones y plazos judiciales. Y el principio medular de este cuerpo legal es el respeto al debido proceso y el respeto a las garantías fundamentales de todas las partes e intervinientes en los respectivos procesos judiciales.
Y por eso, en el contexto de la dictación de este cuerpo legal, la ley 21.226, el artículo 9º, inciso 2, autoriza la posibilidad de suspender audiencias de juicio oral cuando existen personas privadas de su libertad personal. Y en la misma línea, el inciso final del artículo 9º y el artículo 10º de la ley 21.226 autorizaron la posibilidad de realizar audiencias a través de vías remotas solo cuando existe un respeto irrestricto al debido proceso y a las garantías judiciales. A su vez, la excelentísima Corte Suprema, para efecto de compatibilizar las actas número 41 y 335 que había dictado previamente, dicta un auto acordado, el acta número 53, que permite compatibilizar este cuerpo legal, la ley 21.226, con las actas previas evacuadas por el Pleno de la excelentísima Corte Suprema. Y esta acta número 53, este auto acordado, se dicta con miras a proteger la salud de las personas que intervienen ante la judicatura ordinaria y para efecto de dar continuidad al servicio judicial. Y además, esta acta número 53 se dicta para efecto de cumplir con aquella obligación que el legislador había puesto sobre los hombros de la excelentísima Corte Suprema a través del artículo 1º de la ley 21.226. Por lo tanto, a su vez, los tribunales orales en lo penal, en base al acta 53 de la Corte Suprema, deciden dictar una serie de protocolos para efecto de regular las audiencias de juicio oral a través de videoconferencia. En definitiva, estos protocolos dictados en estos casos por el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles y por el Tribunal Oral en lo Penal de la Ciudad de Concepción son una conjugación del acta 53 de la excelentísima Corte Suprema con las reglas de iniciativa propia que se están dando a sí mismos los propios tribunales para efecto de regular la realización de audiencias de juicio oral a través de videoconferencia. Y estas reglas que determinan el procedimiento y las reglas bajo las cuales va a ser juzgada una persona atentan derechamente contra lo dispuesto en la misma acta 53 de la Corte Suprema y contra el acta 41. Porque el acta número 53, en su artículo 5, establece como principio rector el respeto al debido proceso. Y a su vez el acta 41, en los artículos 25 y 29, establece que la realización de audiencias a través de videoconferencia debe estar así aceptada por todos los intervinientes. Y por otro lado, su señoría excelentísima, y con esto voy terminando, lo cierto es que el artículo 63 de la Constitución Política de la República es bastante claro, cuando señala que son materias de ley. Y en primer lugar, en el numeral primero, señala que son materias de ley las que en virtud de la Constitución sean materias de ley orgánica constitucional. Y a su vez el artículo 77 de la Constitución es bastante claro cuando señala que solo una ley orgánica constitucional puede determinar las atribuciones de los tribunales para la pronta administración de justicia. Y esto previo informe de la propia Corte Suprema y previo control preventivo de esta excelentísima magistratura. En segundo lugar, su señoría excelentísima, el numeral segundo del artículo 63 de la Constitución es bastante claro cuando señala que son materias de ley las que la Constitución Política exija que sean reguladas por ley. Y hay pocas disposiciones constitucionales tan cristalinas como el artículo 19, número 3, inciso 6, parte final de la Constitución, cuando señala que corresponde siempre al legislador establecer las garantías de un procedimiento racional y justo. Por lo tanto, no corresponde a la Corte Suprema en ejercicio de sus facultades directivas y económicas, no corresponde a las Cortes de Apelaciones, ni menos corresponde a los comités de jueces de los tribunales orales en lo penal. Y finalmente, su señoría excelentísima, en definitiva, lo que se pretende es establecer una nueva modalidad para la realización de juicios orales, de un juicio oral a través de un sistema de videoconferencia. Eso requiere necesariamente una modificación de las reglas del Código Procesal Penal. Requiere necesariamente de la creación de un nuevo título del Código Procesal Penal que autorice a la realización de juicios orales a través de estos sistemas de videoconferencia. Y eso, excelentísimo tribunal, también es materia de ley en la medida en que es objeto de codificación. Y esto en base a lo dispuesto en el numeral tercero del artículo 63 de la Constitución Política de la República.
Por lo tanto, señoría excelentísima, este es el segundo motivo por el cual estimamos que debe ser declarado admisible estos dos requerimientos de inaplicabilidad, en la medida en que aquí no se aprecia que la regla que se impugna realmente conlleve algún beneficio para la administración de justicia que justifique una consecuencia tan dañosa para los imputados. Aquí no existe realmente una justificación de interés público, porque la inaplicabilidad que se solicita, la inaplicabilidad de esta norma que impugnamos, no conlleva realmente ningún sacrificio de algún tipo de beneficio para la correcta administración de justicia. Estos casos, señoría excelentísima, son sumamente excepcionales, donde hemos solicitado la impugnación de este precepto legal. La regla general que se ha adoptado por la Defensoría Penal Pública es la realización de los juicios orales a través de videoconferencia cuando las condiciones así lo permiten y cuando los derechos de los imputados no se ven amagados por la realización de estas audiencias a través de este novedoso sistema. Y con esto termino, señora Presidenta. La excelentísima Corte Suprema ha sido sumamente clara en su rol 6831 del año 2012, cuando señala que el debido proceso es siempre una garantía a favor del imputado. No es una garantía a favor del Ministerio Público ni una garantía a favor del Estado querellante. En la misma línea ha fallado la excelentísima Corte Suprema recientemente en los pronunciamientos 69.871 y 63.444, ambos de este año, señalando que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable es un derecho del imputado y no puede operar en su contra en aras de la efectividad y de la eficiencia del sistema de justicia penal. Por estos motivos, señoría excelentísima, nos parece que la aplicación concreta de este precepto legal infringe derechamente lo dispuesto en los artículos 19, número 2 y 19, número 3, incisos segundo y sexto de la Constitución Política de la República. Y por ese motivo solicitamos que se declaren admisibles estos requerimientos para efecto de que este excelentísimo Tribunal Pleno pueda entrar a conocer respecto del fondo de estos requerimientos. Eso es todo, señoría excelentísima. Gracias. Por el Ministerio Público y hasta por 20 minutos tiene la palabra don Hernán Ferrera Leiva. Muchas gracias, señora Presidenta. Nosotros pedimos que se declaren inadmisibles estos dos requerimientos. Desde luego quisiera algunas cosas que están dichos recién. Primero, ninguno de los requerimientos alude a objeciones formales al proceso de formación de la ley ni al artículo 63 de la Constitución. Esos son añadidos que están incorporados recién en esta audiencia y que evidentemente por lo mismo son absolutamente impertinentes a lo que aquí estamos discutiendo y no deben desde luego tomarse en consideración. En segundo término, se ha acompañado el día de ayer, recién lo hemos podido ver hoy día en la mañana, un informe en derecho. No obstante eso, nos vamos a hacer cargo de lo que allí está señalado, puesto que incurre en las mismas dificultades y problemas que tienen los requerimientos planteados. En tercer lugar, se hace ver, o se dijo, que el artículo 9, inciso segundo, que es la norma criticada en este caso, establece un impedimento para las personas privadas de libertad, específicamente, quienes no podrían alegar o pedir la suspensión de las audiencias si no son estos impedimentos de carácter absoluto. Eso no es así. El precepto legal establece una incidencia especial para alegar impedimentos o entorpecimientos para que las personas puedan ejercer sus derechos al interior de los procesos y pedir a consecuencia de ello la suspensión de las audiencias. Y esta regla corre para todos. Esta es una regla que corre para todos los intervinientes y lo dice expresamente. No es una regla malvada en el sentido de que está exclusivamente impidiéndole a un privado de libertad ejercer esto, sino que está particularmente pensada para los procesos penales donde hay personas privadas de libertad por la urgencia que dichos procedimientos tienen, cuestión que yo creo que todos podemos entender. Y esta disposición legal es tributaria de otra situación extraordinaria que vivió el país, donde también estuvieron suspendidos los servicios judiciales y se dictó una norma, ¿no es cierto?, después del terremoto, el último, para justamente permitir que las personas que se vieran impedidas no vieran perjuicios al interior de los procesos. Y ese es el sentido de esta norma y esa es la norma que se critica. A diferencia de todo ello, en todos estos requerimientos, lo que se critica o lo que se objeta es la posibilidad de realizar los juicios orales por vías remotas o vías virtuales, ¿ya? Ese es el punto.
Y esta cuestión, como hemos dicho en nuestras contestaciones, en nuestras objeciones a la admisibilidad, está regulado en disposiciones legales que no están cuestionadas en este proceso, en ninguno de los dos. Hago ver, naturalmente, que más allá de las cuestiones que se hacen o de las críticas que se formulan a las Cortes de Apelaciones y a la Corte Suprema, lo cierto es que este debate, que es un debate que ha emprendido al parecer la Defensoría Penal Pública a nivel nacional, puesto que llegan estas cuestiones de todos los puntos de Chile, ha sido debatida numerosas veces en instancias judiciales promovidas por la propia defensa, ante los tribunales orales, ante las Cortes de Apelaciones, ante la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene al menos 6 pronunciamientos sobre recursos de amparos por los cuales se pretendía suspender los juicios orales bajo los argumentos que son exactamente los mismos que estamos discutiendo ahora. La Corte Suprema los ha rechazado todos, sin excepción. Se dice que los tribunales no se han pronunciado sobre el fondo, sin embargo, en el rol 155, por ejemplo, de la Corte de Apelaciones de Concepción, que atañe precisamente a este caso, la Corte de Concepción se hace cargo completamente de las cuestiones planteadas en el fondo, de suerte que aquello tampoco es efectivo. ¿Y qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que corresponde? Una vez realizados los juicios orales, si hay infracciones o se estima que hay infracciones sustanciales a los derechos, a los derechos y garantías judiciales consagrados en la Constitución o en los tratados internacionales, se han ejercido los recursos de nulidad pertinentes y conforme particularmente a la causal del artículo 373 letra A del Código Procesal Penal. La Corte Suprema, de hecho, ya falló un recurso a este respecto que está rechazado y tiene otro pendiente en tabla para verse durante esta semana. De suerte que lo que pretendemos hacer ver es que la defensa nos arrastra a raíz de este precepto particular, el artículo 9, a una cuestión que es completamente distinta de lo que allí está regulado, que es justamente si pueden o no llevarse a cabo y si son válidos o no los juicios orales por vías virtuales. Respecto de los dos requerimientos planteados, la primera cuestión que surge respecto de ellos, y como se ha ratificado acá, es que en los dos casos, y en todos los que han llegado, señoría, porque hay 2 o 3 más que han sido presentados en esta instancia, entonces ellos hacen un relato largo de todas las incidencias que se han promovido. Cautelas de garantía, recursos de amparo, apelaciones, reposiciones, incidentes de nulidad. Pero, y en esto es particularmente relevante para lo que estamos discutiendo, en ninguno, pero en ninguno de los requerimientos se ha invocado el artículo 9, inciso 2. Es decir, en ninguno de los casos que aquí estamos revisando, la defensa ha ido al tribunal a decirle, mire, de conformidad al artículo 9, inciso 2, le voy a pedir que suspenda este proceso. Y en ninguno de los casos los tribunales le han dicho, sabe que lo que usted reclamando no es un impedimento absoluto, por lo tanto le voy a denegar la solicitud de suspensión. Eso, excelentísimo tribunal, si ustedes revisan los requerimientos, tiene un nombre en la ley 17.997. Y ese nombre es que la regla no tiene ninguna influencia en lo decisivo. Y lo digo esto porque esto tiene particular relevancia en 2 sentidos. En primer término, porque ya está discutido en todos estos casos la posibilidad de suspender los procesos. Por lo tanto, esta cuestión particularmente está agotada y está zanjada por las instancias judiciales. Lo que queda entonces es llevar a cabo los procesos y si hay infracciones a garantías o derechos, ejercer los recursos pertinentes. Ese es el camino que corresponde. Por lo tanto, lo que acá se está haciendo es pretender revertir las decisiones judiciales que se han adoptado sobre este particular punto, que no es, como digo, en la incidencia del artículo 9, inciso 2, sino la cuestión relativa a si se pueden llevar a cabo o no los juicios orales por videoconferencia, que son cosas bien distintas y están regulados en normas diferentes. En segundo lugar, esto además nos deja ver una cuestión bien relevante en relación a lo que se está discutiendo acá. El artículo 9, inciso 2, no clausura todos los otros mecanismos que tienen los imputados para formular reclamos en los procesos por infracciones a sus derechos. Al contrario de lo que tienen los otros intervinientes que eventualmente puedan invocar el artículo 9, inciso 2,
los imputados tienen mecanismos a su disposición, como lo dispuesto en el artículo 10 del Código Procesal Penal, ejercido en muchos de estos casos, reposiciones, incidentes de nulidad, recursos de amparo, todos ejercidos en estos casos. Por lo tanto, no es efectivo que de aquí, respecto de este particular incidente, no haya ninguna forma de presentar estas cuestiones. Es más, en todos los casos, todas estas incidencias han sido resueltas por los tribunales en el fondo. Y todo esto sin acudir, porque en ninguno de estos casos se ha acudido al artículo 9º, inciso segundo, que es la norma que nos interesa. Permítame hacer una afirmación. Yo creo que derechamente han equivocado la norma a la cual se está apuntando. Y acá lo que sencillamente se busca es poner bajo amenaza el desarrollo de los juicios orales por videoconferencia. Excelentísimo tribunal, la ley 21.226, en el artículo 1, le otorga una facultad a la Corte Suprema para suspender los procesos a consecuencias de la situación sanitaria que vive el país. La Corte Suprema, en el artículo 17 del Acta 53, dictada a raíz de esta norma, dice expresamente que no va a suspender los procesos. Eso está dicho expresamente por la Corte Suprema. Por lo tanto, no queda mayor duda en relación con la situación en que se está presentando, en el sentido de que los jueces quieren llevar a cabo la labor judicial, no detener la raíz de esto y ocupar los mecanismos que tiene disponibles. Desde luego esto tiene límites y están en las leyes y en la Constitución. Deben respetarse las garantías o derechos de las personas en estos procesos. Y esa discusión es una discusión perfectamente legítima, pero que no tiene ninguna relación con lo que aquí se debate, que es una regla que establece una especial incidencia para reclamar impedimentos para llevar a cabo los juicios. A diferencia de eso, lo que pretende discutir la defensa es supuestos impedimentos que en el futuro, durante el desarrollo de un juicio oral, tendrían lugar porque estos se llevan a cabo por vías virtuales. Son cuestiones completamente distintas. ¿Dónde están autorizados los juicios orales por vía virtual? Están expresamente autorizados en el artículo 9º, pero no en el inciso que objeta la defensa, sino en el inciso último, en el inciso 4. Allí se establece que las causas vistas en las cortes de apelaciones se puede llevar a cabo por vías virtuales, que es lógicamente lo que estamos haciendo de hecho en este momento, pero además se agrega que en todo caso los tribunales podrán disponer de oficio que se proceda en forma remota en los términos del artículo 10. Y eso es lo que están haciendo los tribunales. La realización de los juicios orales y la resolución de los conflictos es una cuestión inherente a la jurisdicción. Cuando las defensas nos plantean el problema relacionado con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, entendemos desde luego la perspectiva en que lo hacen. Pero el ejercicio jurisdiccional es un poder y es un deber, como todos bien sabemos. Y los jueces lo que están haciendo al llevar a cabo estos juicios en estas condiciones es justamente tratando de resolver el conjunto de problemas que provoca realizar los juicios de esta manera, ejercer la jurisdicción, una función fundamental y en una dimensión que tiene que ver con la pervivencia del Estado democrático y los derechos de las personas. No es más ni es menos que eso lo que aquí está teniendo lugar. ¿Por qué nosotros insistimos además en que los procesos están por vías remotas están autorizados en la ley, en la norma del artículo 9º, inciso 4º? Porque adicionalmente, en esa misma norma se establecen las condiciones, y estas están en el artículo 10 del mismo precepto. El artículo 10 dice que si un tribunal decide llevar a cabo las audiencias por vías remotas o virtuales, lo tiene que hacer asegurando las garantías y derechos que en el ámbito judicial están recogidos en la Constitución y en los tratados. ¿Por qué la defensa no objeta estas reglas? Es una pregunta importante. Nosotros tenemos una teoría. No la objeta porque el control de cumplimiento de estas garantías corresponde a los tribunales, a las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema,
por vía de los recursos de nulidad. Porque la Corte Suprema tiene competencia para revisar los juicios orales cuando alguien reclama que no se han cumplido o se han infringido sustancialmente sus derechos o garantías judiciales. Por lo tanto, esta cuestión es el mismo problema que tiene el informe en Derecho. El informe en Derecho divaga largamente sobre algo que es muy interesante, y esto es si los juicios orales se pueden llevar a cabo vías virtuales, si esto respeta o no las garantías o derechos. Pero, ¿qué es lo que termina diciendo al final? Al final hay unos párrafos, ¿no es cierto?, relacionados con el artículo pertinente, el 9 inciso segundo. Se formula la pregunta, el informante dice, ¿es legítimo un proceso penal en que las partes han visto severamente dificultado el ejercicio de sus derechos procesales? No es legítimo un proceso en el que una persona ha visto sustancialmente amagados sus derechos. Las normas que autorizan los juicios por videoconferencia no están diciendo que son válidos los procesos en que son sustancialmente amagados las garantías de derechos. Todo lo contrario, lo que está diciendo es que estos deben ser respetados. Y adicionalmente, por vía del recurso de nulidad, los tribunales tienen el rol, y la Corte Suprema particularmente, de revisar los procesos y verificar si hay infracción sustancial de garantías de derechos. Y si los hay, los procesos son anulados, excelentísimo tribunal, como bien se sabe. Entonces la defensa, escabullendo el problema relacionado con que los juicios virtuales están autorizados en otras reglas, que están a su vez bajo control de los tribunales ordinarios por las vías antes mencionadas, apunta al artículo 9, inciso segundo, que por el contrario no ha invocado en ninguno de los casos aquí concernidos, ni en estos, ni en los que ya están ingresados a este excelentísimo tribunal. Por lo tanto, en primer término, los requerimientos no están razonablemente fundados, porque sencillamente lo que aquí se quiere discutir es la realización de juicios virtuales. Segundo, porque esas incidencias han sido resueltas todos por los tribunales y lo que aquí se pretende es revertir dichas decisiones, y la inaplicabilidad no es un recurso procedimental, como bien lo sabe este tribunal. Por lo mismo no está tampoco razonablemente fundado. No está razonablemente fundado porque la suspensión que está resuelta todas estas veces por los tribunales sencillamente se ha llevado a cabo, se ha discutido por vías que no son el artículo 9, inciso segundo, que no está invocado, ni concernido, ni ejercido de ningún modo en ninguno de estos procesos. No tiene influencia decisiva porque las normas que autorizan los juicios orales por vías virtuales no están en el artículo 9, inciso segundo, están en otras reglas que no están criticadas en este caso. No tiene influencia decisiva porque además esas cuestiones están sujetas a control de los tribunales por otras vías de objeción y control, que son a las que hemos aludido persistentemente durante este alegato. Por todas estas razones, por no estar razonablemente fundado y por no tener influencia en lo decisivo, es que pedimos a este tribunal que declare inadmisibles los requerimientos que se revisan en esta audiencia. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted. Señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? Ministro Pozo. Ministro Pozo. Escuchando que estaba sin audio. Pregunta a ambas partes. En virtud de las atribuciones que tiene el tribunal de indagar sobre los hechos y el derecho aplicable en la inaplicabilidad, dos preguntas. La primera, a ver si ambas partes se refieren al aspecto formal, principalmente a lo relativo a que dentro de las atribuciones de esta magistratura está resolver temas de constitucionalidad sobre autoacordado. Ese es el primer punto. Me gustaría que se explayaran brevemente al respecto, es decir, porque por lo menos yo no recuerdo que ha pasado por esta magistratura algún control de esos autoacordados. Segundo pregunta, ya más sobre el tema técnico. Yo creo que aquí también hay un factor que me gustaría que las partes explicitaran sobre la tutela judicial efectiva, principalmente en base a los principios de oralidad
inmediación y publicidad como parte de lo que la doctrina denomina la brecha digital, consistente principalmente en aquel acceso que significa que se tenga un conocimiento de la verdad real en materia penal. Esas son mis dos preguntas y se lo pido a las partes lo más sintéticamente que ambas se refieran a ese punto. Gracias. Tiene la palabra el abogado Undurraga. Gracias por su intermedio, señor presidente. Respondiendo la primera consulta del ministro señor Pozo, que dice relación con las atribuciones de este excelentísimo tribunal para efecto de pronunciarse sobre la constitucionalidad de los autos acordados expedidos por la excelentísima Corte Suprema. Efectivamente, su señoría excelentísima tiene la facultad de que luego de la interposición de un requerimiento de inaplicabilidad respecto de alguno de los preceptos legales de alguno de estos autoacordados, se pronuncia respecto a la constitucionalidad de estos. Y en esa misma línea, el autoacordado de la excelentísima Corte Suprema, Acta 53, no ha pasado por ningún control de constitucionalidad de esta excelentísima magistratura. Y por eso mismo nos parece que en su aplicación en estos casos concretos, las reglas contenidas en ese autoacordado pueden derechamente infringir los estándares constitucionales tanto del debido proceso como del derecho a defensa. Y también, de cierta forma, al autorizar la posibilidad de que sean los propios tribunales orales en lo penal los que desarrollen protocolos para la realización de estos juicios orales, también infringen, a nuestro juicio, el principio de reserva legal y el principio de igualdad ante la ley. Sin perjuicio de ello, excelentísimo tribunal, no hemos interpuesto todavía ningún requerimiento de inaplicabilidad solicitando derechamente la incompatibilidad en casos concretos del Acta 53 de la Corte Suprema con los preceptos constitucionales que regulan y limitan el debido proceso y el derecho a defensa. Y en segundo lugar, excelentísimo tribunal, respecto al problema de la tutela judicial efectiva en atención a los principios de oralidad, inmediación y publicidad a partir de lo que la doctrina denomina la brecha digital, efectivamente nosotros entendemos que cuando se impide la suspensión de la realización de un juicio oral que se va a llevar a cabo a través de videoconferencia, se produce realmente un problema de tutela judicial efectiva a través del quebrantamiento de estos principios rectores del proceso penal. Y esto precisamente por la brecha digital que se produce. ¿A qué me refiero? Básicamente a que un tribunal que está constituido de forma virtual en un lugar físico ajeno al lugar en el cual se encuentra especialmente el imputado y su abogado defensor, y también la prueba testimonial y la prueba pericial, es un tribunal que no es susceptible de apreciar correctamente la información que es vertida tanto por el abogado defensor como por el imputado y por los elementos probatorios, personas en este caso, que depongan ya sea a favor de la defensa o a favor de la tesis del Ministerio Público. ¿A qué me refiero en particular, excelentísimo tribunal? Que el hecho de que un tribunal oral en lo penal aprecie la información que es evacuada por los elementos probatorios a través de una pantalla es sumamente deficiente. Y es sumamente deficiente en la medida en que el tribunal no puede apreciar toda la comunicación que se expresa a través del elemento probatorio persona. La comunicación es muchísimo más que lo que un testigo dice, que lo que un testigo declara. La comunicación, para efecto del elemento probatorio persona, contempla también todo aquello que dice relación con las expresiones no verbales del cuerpo de esa persona. Dice relación con el sudor de la frente del imputado, dice relación con las entonaciones de voz de los peritos, dice relación con los movimientos de manos de los testigos, y cada una de esas cuestiones no son susceptibles de ser apreciadas por un tribunal oral en lo penal que se enfrenta a la prueba a través de un medio digital. Por eso, su señoría excelentísima, estimamos que cuando se impide la suspensión de un juicio oral
que se va a realizar a través de videoconferencia, efectivamente hay un problema de tutela judicial efectiva al no asegurarse el respeto de estos principios rectores de todo el proceso penal, que son especialmente intensos y deben ser especialmente respetados en la audiencia de juicio oral, que es la audiencia que permite el ejercicio paradigmático de las facultades que la ley le otorga a la defensa, especialmente la Defensoría Penal Pública, en estos casos, y que son amagadas por la realización de una audiencia en estas condiciones, y que son las mismas facultades legales que se ven limitadas y que en este caso, por no ser absolutas, no autorizan la suspensión de la audiencia en los términos del precepto legal impugnado. Muchas gracias. Tiene la palabra el abogado Ferrera. Gracias, señora presidenta. De partida, obviamente, no nos corresponde a nosotros, en este caso, provocar alguna revisión de los autos acordados. Tal vez eso deja más claras las deficiencias de lo que aquí está planteado. La Corte Suprema lo que ha hecho es obrar de acuerdo a lo que está expresamente previsto en la Ley 21.226, y ha dictado una serie de normativas para efectos de llevar a cabo los procesos judiciales durante este periodo. Y eso no está sujeto a control, pero además no es aquello que aquí está siendo revisado. Y en esto lo vinculo a la segunda cuestión relacionada con la tutela judicial. Podemos discutir, obviamente, la procedencia o no, la forma y la forma en que son resguardados los derechos en los juicios por vías remotas. Pero lo que se está cuestionando acá no es, ni son las normas que autorizan proceder de esa manera. Es una norma completamente distinta, puesto que la misma ley, en unos incisos después, digamos, estamos hablando de pasar del inciso segundo al cuarto, autoriza justamente obrar de esta manera. Si alguien tiene un impedimento, hablando de brechas digitales, si alguien tiene un impedimento para acceder por un problema de acceso a vías remotas, puede echar mano al artículo 9, inciso segundo, sin problema. Los tribunales normalmente lo que hacen es otorgarle a las personas 3 o 4 opciones para poder dar sus declaraciones. En algunos de manera presencial en los tribunales, en otros en un tótem en los tribunales donde se les toma la declaración, en otros van funcionarios a los domicilios a tomar las declaraciones. Y otras personas declaran, ¿no es cierto?, desde sus lugares. Pero todo esto es una discusión que no tiene que ver con el artículo 9, inciso segundo, sino que tiene que ver ya con el examen que se puede hacer respecto al desarrollo de los juicios orales por vías remotas. Y respecto de tutela judicial, justamente están abiertas todas las opciones de revisión para todos los intervinientes, porque ya sabemos que es una dimensión de las cuestiones a discutir que no atañe solamente al imputado, sino también a otros intervinientes. Y todos los mecanismos de control judicial sobre lo que se está llevando a cabo en las instancias respectivas están todos abiertos. Como ya se ha dicho, no solamente en los juicios orales se pueden provocar ese tipo de discusiones, sino que también estos son objetos de recursos que luego van a ser conocidos por las instancias respectivas, precisamente en ese punto. De suerte que no se trata de cuestiones que están fuera del control judicial o que están fuera de las cuestiones que pueden ser sometidas a examen por vía de los recursos pertinentes. La defensa lo sabe, por eso no apunta a las normas que autorizan precisamente llevar a cabo de esta forma los juicios orales, apuntando por el contrario a una cuestión que es una incidencia bastante distinta, que no tiene que ver con lo que aparentemente se refieren en definitiva en el fondo de los requerimientos, como ya se ha dicho. Por lo que entendemos que tampoco hay dificultades en ese plano, contestando a la pregunta. Gracias. Ministro García. Sí. Gracias, Presidenta, por su intermedio a ambos intervinientes. No deja de ser curioso que lo que nos permite hacer esta audiencia es lo que viene a ser cuestionado en una parte. Entonces tenemos que ejercitarlo de la mejor manera virtuosa para que también en el ámbito de la justicia constitucional tengan plenitud todo el conjunto de garantías. Entonces, a partir de esta premisa, quiero hacer la siguiente pregunta, relativa justamente a los argumentos sobre los elementos que faltarían al proceso o aquellos requisitos sustantivos que
parece que la palabra absoluta exigiría del inciso segundo. ¿En qué sentido esas normas sustantivas no son aquellas que están referidas a partir de este alegato en autos acordados, mal denominados actas, en autos acordados de la Corte Suprema, que en realidad tienen una vía de ser cuestionadas por el artículo 93, número 2, y que no han sido, por ahora no han sido apreciadas, digamos, por parte de este tribunal? En definitiva, si al final el artículo 9 en su inciso segundo, en la expresión impugnada, no es solo un elemento puramente formal de una discusión material que está ajena a nuestras competencias y que todavía, y que podría estar siendo parte de nuestras competencias, pero que no ha llegado por la vía idónea que la Constitución autoriza. Esa es la pregunta para ambos. Gracias. Tiene la palabra el abogado Undurraga. Gracias, señora presidenta, por su intermedio, respondiendo a la primera pregunta del ministro señor García. Es preciso señalar que los autoacordados de la excelentísima Corte Suprema señalan una serie de reglas para efecto de llevar a cabo las audiencias en el contexto de crisis sanitaria que vive actualmente nuestro país. Y evidentemente, y esto engarza también con algo que fue consultado anteriormente por el ministro señor Pozo, evidentemente existe la posibilidad de este excelentísimo tribunal de pronunciarse respecto a la constitucionalidad de un auto acordado expedido por la excelentísima Corte Suprema si así fuera requerido. Y no ha sido requerido por esta parte por un motivo bastante simple, y es que el propio auto acordado de la excelentísima Corte Suprema en el acta 53 y en el acta número 41, que no es derogada por el acta 53, sino que es incorporada a partir de algunos preceptos que allí se contienen, derechamente, a nuestro juicio, impide la posibilidad de realizar audiencias de juicio oral a través de videoconferencia, en las condiciones como las que enfrentan nuestros representados. Y para ello, señoría excelentísima, si me lo permite, citar el artículo 5 del acta 53. Adelante. El Poder Judicial cautelará en todas sus actuaciones el debido proceso de ley y sus garantías esenciales. Este imperativo debe regir para toda la labor de los tribunales, incluso cuando emplea los mecanismos de teletrabajo que refiere el acta 41 de 2020, constituyendo este un límite para el desarrollo de actuaciones que se realicen mediante esta vía en los términos del artículo 3 y 10 de la ley 21.226. Y lo relevante es que este precepto del acta número 53 se refiere derechamente al acta número 41 como límite para efecto del desarrollo de teletrabajo y en consecuencia para el desarrollo virtual de audiencias de juicio oral. Y el acta 41 a su vez es bastante clara en sus artículos 25 y 29. El artículo 25 dispone que el tribunal no podrá obligar a las partes a participar de un alegato o audiencia mediante videoconferencia. Y luego el artículo 29, que hace referencia a las personas privadas de libertad, señala en las audiencias en las cuales deba asistir una persona privada de libertad, el tribunal podrá determinar con acuerdo de las partes o intervinientes que su participación se realice a través de videoconferencia. Entonces, su señoría excelentísima, es en definitiva este el motivo por el cual no cuestionamos derechamente el acta 53 o el acta 41 de la excelentísima Corte Suprema, estos autos acordados, porque derechamente reconocen la posibilidad de que las audiencias de juicio oral a través de videoconferencias solo pueden realizarse mediante acuerdo de todos los intervinientes. Por lo tanto, señoría excelentísima, nos parece que el real problema de constitucionalidad se encuentra en la norma, en el precepto legal impugnado, en el inciso segundo del artículo 9, que impide la suspensión de una audiencia de esta naturaleza, exigiendo estándares que nos parece que son derechamente contrarios a la Carta Fundamental. Y por eso, señoría excelentísima, lo que impugnamos no es simplemente un elemento formal contenido en el inciso segundo del artículo 9, es un elemento formal que se refiere a una exigencia sustancial
en cuanto al ejercicio de las facultades que el Código Procesal Penal le otorga a la Defensoría Penal Pública durante la realización de una audiencia de juicio oral. Y por lo tanto, señoría excelentísima, en esa línea nos parece que ni siquiera las propias actas de la Corte Suprema permiten la realización de una audiencia de estas características. Y por eso mismo no impugnamos la norma que le parece al Ministerio Público que deberíamos haber impugnado. El artículo 9º, inciso final, y el artículo 10º de la ley 21.226, porque la Defensoría Penal Pública tiene absolutamente claro que estos artículos autorizan a la realización de un juicio oral a través de videoconferencia, y el artículo 10º supedita la posibilidad de realizar este juicio oral al respeto irrestricto de las garantías judiciales. Pero a su vez, en virtud del propio artículo 1º de la ley 21.226, la Corte Suprema dicta algunos autos acordados para efecto de regular algunas situaciones en particular, para efecto de poder acceder a la posibilidad de llevar a cabo una audiencia de juicio oral a través de videoconferencia. Y dentro de las restricciones que los propios autos acordados de la Corte Suprema establecieron, se encuentra la anuencia del imputado para efecto de ser juzgado a través de una audiencia a través de videoconferencia. Y por ese motivo no impugnamos ni el acta 53 de la Corte Suprema, ni el acta 41 de la Corte Suprema, ni tampoco los artículos 9º, inciso final, ni el artículo 10º de la ley 21.226. Gracias. Abogado señor Ferreira. Gracias, señora presidenta. Bueno, no están justamente cuestionados acá los autos acordados de ninguna manera. Yo respecto del artículo 9º, inciso segundo, quisiera saber dos cosas. Primero, cuando dice impedimentos absolutos, hace una diferencia evidentemente respecto de los procesos que están mencionados en el inciso primero. Ahora, esto tiene que ver con dos cosas y con un grupo muy particular de procesos que en este caso son procesos penales con personas privadas de libertad. Y esta forma de establecer esta incidencia corre para todos los intervinientes. Yo insisto en esto porque en alguna medida también por allí se hace ver algo relacionado con el principio de igualdad, pero resulta que esto corre no solamente para la defensa, sino también para el Ministerio Público, para el querellante si existe, nosotros y otros interesados que pudieran eventualmente intervenir en los casos. Es una regla pareja, digamos, para todos en relación con la reclamación de impedimentos. La ley no dice cuáles son estos impedimentos, dice que tienen que ser absolutos, pero la verdad que al no señalar cuáles son estos impedimentos, la forma en que debe ponderar esto los tribunales, la verdad que tampoco lleva a pensar que aquí nos encontremos frente a obstáculos totales para formular el tipo de reclamos que se pretenden ahora. Sin perjuicio de eso, y adicionalmente, y particularmente en sede de admisibilidad, no se puede perder de vista que a diferencia de los otros intervinientes, la defensa, como ya lo dijimos en el alegato, tienen otros elementos para provocar estos mismos debates, todos los cuales han sido ejercidos en estos casos, porque ya decíamos que aquí ninguno ha invocado el artículo 9, inciso segundo, para pedir la suspensión de los procesos. Se ha pedido cautelas de garantía, se han ejercido recursos, se ha pedido incidentes de nulidad, se han ejercido recursos de amparo y todo eso, evidentemente ya está lo suficientemente resuelto. De manera que ni por la propia naturaleza de la disposición legal, ni por la existencia de los otros mecanismos de reclamaciones que aparezca adicionalmente que en ese particular punto exista algún problema constitucional, y nosotros, es más, estimamos que esto mismo conduce en realidad a señalar que el requerimiento es inadmisible. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, señores ministros? No habiendo más preguntas, han terminado los alegatos de admisibilidad. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Hasta luego. Adiós.